lo que es la elección del tamaño de una muestra. ¿Está bien? Eso es muy importante cuando hacemos o elegimos intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuál grande debe ser el tamaño de mi muestra para que mis datos o mi intervalo sea lo más cercano a la realidad. Entonces, es una estimación del parámetro de población muy bueno, ¿está bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para elegir el tamaño de una muestra. Lo primero va a ser una variable, el margen de error que vamos a tolerar. ¿Está bien? ¿Cuánto error yo pienso tolerar? Ese es uno de los datos que voy a tener en cuenta. Segundo, el nivel de confianza deseado. Aquí puedo elegir, por ejemplo, si va a ser al 95, 99%, como estábamos eligiendo los intervalos de confianza. Y lo tercero va a ser elegir la variabilidad o dispersión de la población que vamos a estudiar. ¿Está bien? Entonces, ahora, la primera variable es el margen de error. Eso. El máximo error admisible. Vamos a designar eso con una letra E mayúscula. Es, por ejemplo, lo que ponemos cuando ponemos el intervalo de confianza, ponemos un número 2, que es la media, más o menos 0.8. Ese 0.8, ese es el error. ¿Está bien? Ese es el margen de error que tenemos. Entonces, esos son los extremos del intervalo de confianza, ¿recuerdan? Esos extremos son la primera variable que vamos a tomar en cuenta para elegir el tamaño de una muestra. Ahora, también podemos elegir una segunda elección puede ser el nivel de confianza. ¿Está bien? El nivel de confianza, por ejemplo, podríamos decir para el 95% teníamos una Z, ¿verdad? Para el 95% Z era 1.96. Para el 99% Z era 2.58. Entonces, eso es importante para tomar en cuenta en nuestra elección del tamaño de una muestra. Y un tercer factor muy importante es la desviación estándar. ¿Está bien? De la población. ¿Qué tan dispersos están los datos de la media? Entonces, esos tres factores que hemos visto aquí nos van a hacer elegir un buen tamaño de nuestra muestra. Bien, entonces lo que realmente se aconseja para elegir el tamaño de una muestra son tres cosas. Lo primero es realizar una prueba piloto. Es decir, elegir un método común, por ejemplo, un cuestionario puede ser, si queremos hacer un análisis, un cuestionario, qué sé yo, más o menos, como dice aquí. Dice que supongamos que deseamos calcular la cantidad de horas que trabajan a la semana los estudiantes matriculados en la Facultad de Administración. Para probar la validez de este cuestionario se aplica una pequeña muestra de estudiantes. A partir de esta pequeña muestra se va a calcular la desviación estándar de la cantidad de horas que trabajen y este valor se va a utilizar como la desviación estándar de la población. Eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Simplemente sacábamos de la muestra y asumíamos que era similar la desviación estándar de la población. Segundo, vamos a utilizar un estudio comparativo. Vamos a aplicar un enfoque cuando se encuentre disponible un estimador de la dispersión. Por ejemplo, supongamos que deseamos calcular la cantidad de horas semanales que trabajan los recolectores de basura. La información de ciertas dependencias estatales generalmente va a estar en, qué sé yo, en su página de internet. Entonces, ese es un dato extra que vamos a tener para utilizar este análisis. ¿Está bien? Eso va a ser útil para obtener un cálculo aproximado de la desviación estándar. Datos extras que podamos conseguir de otro lado. Bien, lo tercero para elegir un tamaño de una muestra es emplear un enfoque basado en el intervalo. Para aplicar este enfoque necesitamos conocer o contar con un cálculo de los valores máximos y mínimos de la población. Y recordando la regla empírica que hemos avanzado más antes, decíamos, ¿verdad?, que casi todas las observaciones se encontraban a más o menos 3 desviaciones estándares de la media. Casi el 100% estaba de la media a más 3 desviaciones estándar y de la media a menos 3 desviaciones estándar cuando la distribución era normal, una campanita. Entonces, por consiguiente, la distancia entre los valores máximo y mínimo es de 6 desviaciones estándar. Eso es importante. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, para calcular una media poblacional se puede expresar la interacción entre estos tres factores. De esta manera, el error es igual al valor de Z por la desviación estándar entre la raíz del número total de muestras. ¿Está bien? Y si nosotros estamos buscando el número de muestras, N,
Entonces despejamos esa n y esa va a ser el tamaño de la muestra para estimar la media de la población. ¿Está bien? Despejando n sería el valor de z por la desviación estándar entre el error, todo eso elevado al cuadrado. No olviden, n tamaño de la muestra, z el valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza deseado, sigma es la desviación estándar y es el error máximo que vamos a admitir. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué dice? Un estudiante de administración pública desea determinar la cantidad media que ganan al mes los miembros de los consejos ciudadanos de las grandes ciudades. El error al calcular la media debe ser inferior a $100. Entonces, el máximo error que vamos a admitir ahí seguramente va a ser $100. Con un nivel de confianza del 95%. Al 95% Z tiene un valor de 1.96. ¿Está bien? El estudiante encontró un informe del Departamento de Trabajo en el que la desviación estándar es de $1,000. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se requiere? ¿Cuál será el tamaño de la muestra? Bien, vamos a realizar ese problema. Bien, los datos que podemos sacar de acá son los siguientes. Por ejemplo, el error máximo que podemos tener, ¿de cuánto es el error? Es de $100. ¿Está bien? Es el error máximo. Ahora, el nivel de confianza es del 95%. Y para el 95% no olviden que Z tiene el valor de 1.96. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a buscar? Leemos, nos da la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar aquí? $1,000. $1,000. $1,000. ¿Está bien? Entonces ya tengo todos esos datos. ¿Algún dato más? No. Entonces ya puedo utilizar la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra n. El tamaño de la muestra n es z por sigma dividido entre ¿qué? Aquí está, z por sigma dividido entre el error elevado al cuadrado. Y ese va a ser el tamaño de la muestra que vamos a buscar. Entonces reemplazamos. N va a ser, el valor de z en este caso es 1.96. El valor de sigma, ¿cuánto es? $1,000. Dividido, no, perdón, el error sí estamos bien, dividido entre el error. ¿Cuál es el error máximo aceptado? $100. Entonces, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra? 384,16. 284.16. No, 384. 384.16 muestras. Entonces, para obtener un buen análisis, la muestra debería incluir a 384 personas. ¿Está bien? Ese tiene que ser el tamaño de la muestra. O 385, mucho mejor. Y así vamos a obtener un error máximo de $100, un nivel de confianza del 95% y una desviación estándar de $1,000. ¿Está bien? De esa manera se realiza. ¿Han comprendido cómo utilizar? Es sencillo. Sí. ¿Cómo es, chicos? Bien. Ahora, Sí. ustedes, si yo pido un nivel de confianza del 99%, ¿cuánto tiene que ser el tamaño de la muestra? Por favor, díganme ustedes. Calculen 2.58. el tamaño de la muestra. Calcúlemelo. 665.64. 665.64. 64. Entonces, si queremos un mayor nivel de confianza, obviamente las muestras deberían aumentar. ¿Están de acuerdo? Entonces va a aumentar a 665 muestras. ¿Comprendido entonces cómo se realiza, no? Muchachos. Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a seguir. Deme un momento. Bien, ahora, el tamaño de la muestra para calcular la proporción de una población. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para determinar el tamaño de una muestra en el caso de una proporción, es necesario especificar estas mismas tres variables. ¿Cuáles son? El margen de error, el nivel de confianza y la variación o dispersión. ¿Está bien? Que es la desviación estándar. Entonces, para este caso, por ejemplo, en el caso de una distribución binomial, recuerdan que hemos avanzado distribuciones. En la distribución binomial,
el margen de error es esto. Z, el valor de Z por la raíz de pi por 1 menos pi dividido entre n. Eso era la distribución binomial. Entonces, si seguimos este ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar n. Despejando n, ¿qué vamos a obtener? La fórmula para una distribución binomial del tamaño de una muestra. Es pi por 1 menos pi multiplicado por z dividido entre elevado al cuadrado. En el tamaño de la muestra. Z, que es el valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza deseado. Y proporción de la población. Y es el máximo error tolerable. Vamos anotando, por favor. ¿Ya han anotado la fórmula? Muchachos, ¿podemos seguir? Sí, Lice. Sí, licenciado. Entonces vamos a empezar a hacer los ejemplos. En este ejemplo vamos a hacer este ejemplo número 2. ¿Qué nos dice este ejemplo número 2? Nos dice, en el estudio del ejemplo anterior, en el último que hicimos, también se va a calcular la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. El estudiante desea que el margen de error se encuentre a 0.1 de la proporción de la población. El nivel de confianza deseado es del 90% y no encuentra disponible ningún estimador de la proporción de la población. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se requiere? Bien, resolveremos ese problema. Vamos a introducir las fórmulas. Bien, aquí está. Empezaremos con los datos, anotar los datos. Lo primero, aquí nos dicen que el margen de error tiene que ser 0.1 de la proporción de la población. Entonces, el error que tenemos máximo que asumir es de 0.1. ¿Está bien? Ese es el error. Ahora, el nivel de confianza deseado es del 90%. ¿Cuánto es Z para el 90%? Necesito el valor de Z. ¿Cuánto es? Por favor, calcúlenmelo. Voy a esperar. Al que me lo calcule primero, la nota. 1.64 me sale. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Alaca. Está bien. Al último me escribes, ¿ya? 64, Ya. redondeado. 64. Y yo tengo 65 si es redondeado. ¿Has redondeado bien o es 64? Ah, sí, 65. ¿Verdad? Redondeado. 65. Z es 1.65. Bien. Siguiente. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Qué dato más podemos utilizar? Entonces, como no podemos encontrar disponible ningún estimador de la población, vamos a omitir eso y vamos a poner que la distribución de la población es mitad y mitad. ¿Qué significa mitad y mitad? 50% y 50%. Entonces, pi aquí viene a ser 0.5. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula la tenemos aquí, es un poquito larga, voy a sacar. El número de la muestra tiene que ser pi por 1 menos pi por z sobre e elevado al cuadrado. Bien, reemplazo. El número de la muestra será pi, ¿cuánto es? 0.5. Por 1 menos pi, que es 0.5. Por z, que es 1.65, entre e, que es 0.1, elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale el tamaño de la muestra n? 68.0625. 25. 0625. 68.0625. Bien, entonces ese va a ser el tamaño de la muestra. ¿Está bien?
que vamos a necesitar. Entonces, un investigador va a necesitar una muestra de ¿cuántas ciudades? De 68, o en su defecto 69. ¿Está bien? Para obtener estos buenos datos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Aquí está, vamos a leer. Bien, ¿qué dice? Dice que el secretario académico de la universidad desea calcular el promedio aritmético de las calificaciones de los estudiantes que se graduaron durante los pasados 10 años. ¿Está bien? Durante los pasados 10 años. Los promedios oscilan entre 2 y 4. Esos van a ser los promedios. ¿Qué más nos dice? El promedio se va a calcular a 0.05 más o menos de la media poblacional. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué más nos dice? La desviación estándar que se calcula es de 0.279. Utiliza el nivel de confianza del 99%. Ayudaría al secretario a determinar cuántas boletas tiene que estudiar. Bien, ¿qué vamos a sacar de aquí? ¿Con qué fórmula vamos a poder trabajar? ¿Con cuál creen? ¿Con cuál me conviene? Yo pienso que con esta, con la primera. ¿Está bien? Con esta fórmula de n, con esta que estamos viendo en pantalla. Bien, sacaremos todos los errores entonces. Los datos. ¿Qué datos vamos a tener? Primero, lo primero que necesitamos es Z. ¿Para cuánto? Para el 99%, ¿cuánto vale Z? 2.58. 2.58. 2.58, eso es un dato. Ahora, ¿qué más? Vamos a necesitar también el valor de la desviación estándar. ¿Cuánto es? 0.279. Y también necesitamos el error. El promedio se va a calcular a 0.05 más o menos de la media poblacional. Entonces, ese es el error que puedo permitir. El error va a ser 0.05. Bien, solución. El tamaño de la muestra va a ser igual por fórmula a Z por la desviación estándar entre el error elevado al cuadrado. Entonces, n va a ser, Z, ¿cuánto vale? 2.58. La desviación estándar, 0.279. Dividido entre el error que es 0.05. Elevado al cuadrado. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 207.26 redondeado. Entonces, 207.26. Entonces, el secretario deberá estudiar 208 boletas para obtener todo lo que necesita, ¿verdad? Todo lo que necesita. 208 boletas sería la respuesta. Su inmediato superior, su inmediato número superior. Bien. Entonces, les he dejado en los problemas a resolver. Han debido ver, les voy a mostrar. Son 4 problemas de tarea. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. El problema 3. Esta es la tarea del 1. Miren, aquí hay algún problema, ¿no? Creo, ¿no? ¿Qué dice? Que deseamos estimar la media de la población a menos de 5 con un nivel de confianza del 99%. Se calcula que la desviación estándar es de 15. Simplemente es reemplazar en la fórmula, ¿no? Todos los datos están acá. No hay problema. En el 2, lo mismo. El 3, igual. Y el 4. Creo que no va a haber mucho problema. ¿Está bien? Cualquier cosa me escribe. Entonces, ahí concluimos, chicos. Empiecen a hacer su tarea. ¿Está bien? Me escriben cualquier cosa. ¿Hasta qué hora van a tener? 7 de la noche. ¿Está bien? Para realizar 1 hora y media. Dice, gracias.